Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión del Seminario Ciudad Vitale para todas y todos, eh, que en esta ocasión especial es una sesión dedicada a reflexionar, a reflexionar sobre la experiencia de la ciudad que tienen las comunidades LGBTI. Y para ello tenemos a dos personas que han trabajado desde sus distintos ámbitos este tema, que por un lado es el doctor José Larreche y por otro lado es la doctora Arcelia Paz. En un momento voy a proceder a presentarles, pero primero quiero recordarles las reglas del aula a quienes compartimos este espacio. El espacio del día de hoy es un espacio de aprendizaje y convivencia segura y en confianza y por tanto les pedimos que sigan ciertas reglas. Básicamente es que pueden pedir la palabra, pero yo se las voy a dar cuando sea la ronda de comentarios y para ello se debe de usar el emoticón que está abajo, de plano prendiendo su cámara y levantando la mano, también se puede. La otra cuestión es que hay que permitir no interrumpir a las demás personas y que si por alguna causa alguien está impidiendo que se lleve a cabo la sesión, bueno, que será retirado o retirada del aula. Entonces, una vez que hayan ya advertido las reglas de convivencia, pues les doy la bienvenida. Me da mucho gusto verles. El panel del día de hoy es un panel que, como dije, se hace en el marco del mes del orgullo LGBTIQ y que tiene por título El disfrute de la ciudad para la población LGBTIQ. Y básicamente, pues el panel de hoy, la visión es que históricamente las ciudades han sido espacios de libertad y encuentro para las comunidades sexo diversas, pero también son espacios de violencia y exclusión. En general son espacios de violencia y exclusión, pero a lo mejor se puede encontrar una característica especial, ¿no?, de violencia y exclusión para estas comunidades. Y el panel entonces busca analizar cómo usan y disfrutan las poblaciones de las diversidades sexogenéricas los distintos espacios urbanos. Y en este caso tenemos a dos personas que nos van a hablar en dos contextos distintos, ¿no? Por un lado es Guadalajara, en México, y por otro lado es Buenos Aires, en Argentina. Y de esta forma podríamos después reflexionar. Los invitamos a que ustedes también participen en la discusión sobre cómo se ejerce el derecho a la ciudad y cómo se construye el derecho a la ciudad para los colectivos, ¿no? Y a lo mejor retomando un poquito a Judith Butler, ¿no?, diciendo que qué cuerpos pueden estar en la ciudad y disfrutarla y qué cuerpos no, y qué prácticas pueden hacer en ciertos espacios y en ciertos horarios y cuáles no, y cómo hacemos para construir sociedades y ciudades más incluyentes. Entonces, pues ya, yo le dejo la palabra a nuestros panelistas y los voy a presentar primero a la doctora Arcelia Paz Padilla, que ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Occidente, con la tesis La construcción de la experiencia lésbica en Guadalajara, 1970-2020. Es maestra en salud ambiental por la Universidad de Guadalajara y licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Baja California. Arcelia es representante y archivista del Fondo Documental Patlatonali, docente en ITESO e integrante del equipo de coordinación editorial de la revista Encartes. Asimismo, es miembro del Consejo Ciudadano de Mujeres de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno de Jalisco. Ella es especialista y consultora en perspectiva de género y diversidad sexual. Y por otro lado, también nos acompaña el día de hoy al doctor José Ignacio Larreche de la Universidad Nacional del Sur. José Ignacio es doctor en Geografía, licenciado en Turismo por la Universidad Nacional del Sur y diplomado en Diversidad Sexual y Derechos Humanos por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLAS. Es docente del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur para las carreras de licenciatura en Turismo y profesorado y licenciatura en Geografía. También es profesor de Geografía a nivel medio en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina.
Ha publicado artículos en revistas científicas nacionales e internacionales sobre cuestiones socioculturales urbanas y el ocio como foco en la geografía. Y asimismo participa en 3 proyectos de investigación de la Universidad Nacional del Sur que versan sobre las dinámicas territoriales, el pensamiento geográfico y el turismo crítico. Y asimismo ha sido becario del CONACYT, del CONICET, entre 2017 y 2022 y ha realizado 2 estancias internacionales de posgrado en la Universidad de Lodz, en Polonia, y en la Universidad de París-Sorbonne, en Francia. Pues bienvenidas, me da mucho gusto que estén aquí en este panel. La dinámica es que ustedes presenten primero su trabajo, cada quien que nos hable de dónde están, a dónde lleva su reflexión, y luego ya empezamos con la ronda de conversación, en la que todos y todos son muy bienvenidos y bienvenidas a participar. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Si quieren, empezamos primero con Arcelia, que tiene un enfoque más cultural, hacia lo cultural, ¿no? Y luego con José, que como es geógrafo, tiene un enfoque más espacial. Adelante, Arce. Hola, buenos días. Mariana, ¿cuánto tiempo tengo para irme midiendo? Entre 15 a 20 minutos. Va. Sí, porque a mí siento que me ponen play. Entonces ya para ir midiendo el tiempo. Buenos días, desde la increíblemente calurosa Guadalajara. El ruido que oyen atrás muy posiblemente es mi ventilador. Y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, Guadalajara. Ya que pueda presentar. Ahí voy, listo. Ahí va. Entonces, efectivamente, como se leyó, creo que está atorando, ahí va. Como se leyó, yo soy egresada del CIESAS Occidente. Es decir, estudié en Guadalajara, pero no soy de aquí. Cuando se pueda separar un poco de pantalla porque sale cortada, es también el formato. Entonces, yo estudio experiencia de mujeres que aman mujeres o mujeres sáficas, que decimos, para basarnos más en la experiencia y menos en la identificación. Entonces, trabajar con identidades es útil, sí, pero yo prefiero hacerlo desde la experiencia, el comportamiento y menos desde los identificadores. Entonces, cuando empecé a hacer la tesis, empecé a trabajar sobre mujeres que amaban mujeres y hubo personas que dijeron, oye, pero yo no quepo en ese identificador, o sea, yo no me nombro lesbiana, no me nombro bisexual, no me nombro queer, pansexual o algo específico, entonces lo retrabajé a mujeres que aman mujeres, como muchas otras personas lo han hecho a lo largo de la historia, y hablo de mujeres sáficas en global. Normalmente me refiero a mujeres cis, todavía, o sea, no me ha tocado trabajar con mujeres trans como agrupación, pero no, eso no significa que estemos haciendo o desestimando la experiencia de mujeres trans. Simplemente yo trabajo con esta agrupación de mujeres. Y digo agrupación porque por azares del destino terminé siendo la encargada del archivo de la primera colectiva lésbica de Guadalajara. De eso es poquito de lo que vamos a hablar hoy. Entonces le titulé a esto Lesbiana corrige tu fama como el cartel que podemos ver aquí. Podemos ver a una persona mayor. Esto no es un vape. Hay mucha gente que me pregunta si es un vape. No es un vape. Esto es el 91, entonces no era. Entonces, esta cartel se ha vuelto muy popular entre las lesbianas de cierta época acá en Guadalajara y allá voy a terminar. Entonces, la perla tapatía y las mujeres sáficas, para quienes no son de México, la perla tapatía es como le llamamos a Guadalajara. Que no nos vamos a pelear con Monterrey, somos la segunda ciudad más grande del país, se acabó. No vamos a entrar en detalles, bye. Y Guadalajara, yo digo siempre que es conservadora a voluntad, cuando sí y cuando no. O sea, tiene esta fama de ser muy doble moral, tiene esta fama de ser la cuna de los símbolos mexicanos y al mismo tiempo ser la capital gay de México. Sabemos que CDMX se lleva la corona es el epicentro de muchas cosas. Y en este caso también del movimiento LGBT, también del movimiento de liberación homosexual, como le llamamos al inicio. Pero gran parte de mi trabajo ha sido descentralizar el conocimiento específicamente en el movimiento de lesbianas y decir, Guadalajara también fue un punto clave en el desarrollo de esto, Guadalajara ha sido clave en el desarrollo de los derechos
de las disidencias sexuales. Entonces, vámonos. Y también cuando yo hablo de mujeres, invariablemente se cuestiona por qué hablamos de mujeres. La INDICEG nos acaba de dar, bueno, el año pasado, nos dio el argumento que necesitábamos para eso. Si estamos viendo que casi el 5% de la población mexicana se nombra LGB, o sea, aquí estamos hablando nada más de orientación, no de identidad de género. Estamos viendo que el 5.3 de ese grupo, o sea, 2.7 millones de mujeres mexicanas se nombran lesbianas, bisexuales, queers, pansexual y demás. Mucho, y podemos ver que la cifra es mucho mayor que la de los varones. Entonces, la mayor parte de las personas de la diversidad y disidencia sexual en México somos mujeres. Uno. Y dos, la mayor parte nos nombramos bisexuales. Y digo no por hablar en plural todo el tiempo, porque me gusta esto de también, yo vengo de antropología, entonces esta cuestión de desde dónde construir conocimiento, y siempre termino hablando de privilegio epistémico, no de soy muy consciente de que al estudiar la población donde me identifico y donde habito, pues también tengo ciertas particularidades y cierta cercanía con el grupo que estudio. Entonces, la mayor parte de las personas, entonces, de la diversidad y disidencia sexual se nombran bisexual. Entonces, estamos viendo que por mera matemática sencilla, la mayor parte de la diversidad y disidencia sexual en México son mujeres bisexuales. Entonces, mujeres sáficas, exactamente el tipo de población que estudio. Eso es nada más como para si alguien decía, pero ¿por qué estamos hablando de mujeres? ¿Por qué? Porque lo LGBT no son varones. Está construido como, vamos a hablar de hombres gays. Y yo en lo particular ya estoy muy cansada, tanto en términos académicos como en términos vivenciales. O sea, si me invitan a un evento y es como de ¿cuántos varones son? 8. ¿Y cuántas mujeres somos? 2. ¿Qué tal que paridad? Entonces, los espacios LGBT pueden ser muy misóginos también, pueden excluir a las mujeres también, y eso es parte de lo que me ha surgido en el estudio de la historia lésbico-gay de la ciudad. Lo pensé en términos espaciales. Ya tengo meses pensando como en mapear ciertos espacios. Una de mis alumnas que me está ayudando en el archivo también dijo, ¿y si esto lo mapeamos? Y yo, ya lo mapeé, pero hay que hacerlo mejor. Y el primer punto de vivencia sáfica en Guadalajara es un café, que se veía así, si tú te sentabas en una de esas mesas, se veía así. O esto que se ve atrás es la rotonda, que es esta que está. Es el mero centro de Guadalajara. Esa rotonda se llamaba la rotonda de los hijos ilustres, en masculino, hijos ilustres. Al ser incluidas las mujeres, hasta, ¿qué te gusta? 5 años, se le llamó a jaliscienses ilustres, pero sigue siendo la rotonda de los jaliscienses ilustres. No vamos a entrar en discusiones, ¿no?, de nombramiento, simplemente sigue siendo un espacio increíblemente masculino, pero ese no es el punto. El punto es que este Sandys ya no existe, ya está cerrado, o sea, ya no existe como Sandys. A mí sí me tocó ir, no sabía que estaba pisando suelo sagrado, pero este Sandys es el primer sitio donde se reunían las mujeres. En CDMX también había un VIPS donde se reunían, si no me equivoco, era un VIPS, donde se reunían mujeres mayormente masculinas, que se reunían en los cafés. Entonces, Guadalajara también tiene uno en el mero centro. O sea, esto es el cruce, o más bien la cruz del centro, donde está Catedral y están todos estos sitios muy simbólicos. Guadalajara no tiene una plancha, pero no es una plancha como el Zócalo. O sea, tiene una plancha menor, es Plaza de Liberación. Entonces, este era el sitio. Y lo sabemos por oídas, pero también lo sabemos porque Crisálida era es una manera, es complicado, o sea, era el periódico de la primera agrupación de varones gays de la ciudad, que era el grupo Orgullo Homosexual de Liberación. Entonces, Crisálida surgió por ahí ¿qué te gusta? Del 83. Este es el 84, es el número 9, y alguien escribe una carta en respuesta a una chava que dijo, oigan, yo soy lesbiana y no sé dónde se reúnen las otras mujeres. Alguien le responde y le dice, ven, nos reunimos a partir de los 5 los martes en un café que está aquí, 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 a un costado de la rotonda. Y por mera eliminación, este es el único café. Entonces sabemos que se reunían en el Sandys de la rotonda y
una de mis partes favoritas es que no solo dice dónde se reúnen, sino que está diciendo, las necesidades del homosexual masculino son diferentes a las de nosotras y nuestra opresión es doble. Entonces, en el 84 ya hay una mujer diciendo, a nosotros nos cruza la interseccionalidad de otra forma. Y hemos encontrado en este café un sitio seguro, donde nadie nos molesta, donde podemos platicar y consumir, y se acabó. Entonces, esto también te habla de que era necesario un consumo. No era o sea, era un sitio abierto, pero necesitabas consumir para estar ahí. No era un parque público, no era una cancha, o sea, te estaba hablando también de tenías que gastar. Y es muy curioso, Guadalajara está dividida socialmente de la calzada para allá y de la calzada para acá, donde se marca de la calzada para allá los sitios, los barrios como populares, y de la calzada para acá se suponía que vivían las personas mejor posicionadas económicamente. Y el Sandys está en esa frontera, porque estaba sobre 16 de septiembre, que está muy cerca de la calzada. Entonces era como esta zona neutral era accesible a toda, o sea, era fácil de llegar. Los camiones pasaban por ahí, no era un sitio que fuera complicado de acceder. Entonces yo me especializo en este grupo. Este grupo se llama Patlatonal, que viene de vocablos náhuatl, esto me lo sé de memoria, lo dije muchas veces en el museo. Viene de dos vocablos náhuatl, hola, patlachula, que es mujer que masturba a otra o mujer que ama a otra, y tonali, que es energía. Entonces, hay varias maneras de acomodar estas piezas. Es como energía o destino. Entonces, era como el destino de dos mujeres que se aman o destinadas a amar mujeres. La manera más sencilla de englobar esto es energía lésbica. Y así queda más sencillo. Entonces, ellas se reúnen no por intereses políticos, a diferencia de los varones. Los varones se reúnen porque las racias, la persecución policíaca, que los levantaban en el parque cuando querían ligar o cuando estaban en pareja, o sea, cuando estaban haciendo cruising, estas cosas. Era más, utilizaban el espacio público de otra forma. A ellas no les llega la persecución policíaca de otras maneras, pero no de la misma forma. Entonces aquí es muy, muy famoso, obvié como el caso más sencillo tal vez, que es el Parque Rojo, o le decimos Parque Rojo porque está pintado rojo, pero se llama Parque de la Revolución. Y está aquí en el centro también. Parque Revolución es un sitio muy peleado por diferentes grupos que podríamos llamar subalternos. Empezó siendo peleado por los homosexuales, y hablo en masculino porque no eran otros grupos. Entonces los homosexuales, o sea, los gays, pues, lo utilizaban de ligue. Entonces continuamente eran violentados si se les veía de cierta forma, si eran más afeminados de lo socialmente aceptable. Nos cuentan los varones de cierta edad que llegaban los chavos y los golpeaban, o que el policía le decía, sí, o sea, yo me voy contigo a tal sitio, y después tal vez de un contacto sexual los amenazaban. Entonces pues los extorsionaban. O sea, había otra relación con el espacio público. Ellas no llegan desde lo político, llegan desde un sentimiento de la diferencia, de una percepción social de yo necesito hablar con mujeres como yo quiero hacer un grupo de mujeres como yo. Entonces, 4 de ellas se reúnen. Esta es Guadalupe López y Marta Nualar, quien siguen siendo los pilares de la agrupación. Las dos ya tienen 70 años o están frisando. Ana Isabel López, y acá sale Patricia Trujillo, muy en cortito, pero son ellas. Organizaron también esta foto de acá es del primer encuentro nacional de lesbianas en 1987, lo organizó Guadalajara. Entonces, también, o sea, Guadalajara, insisto, empieza a salir en el radar como un sitio muy lésbico, tal vez también gay, pero también particularmente lésbico. Entonces, y aquí tuvimos la diferencia, que la primera aliada institucional fue la Universidad de Guadalajara. A diferencia de otros sitios, la UDG abrió los espacios a las mujeres, lo cual también nos indica de una relación diferenciada que tuvieron los gays y las lesbianas con la institución. No estamos diciendo que a las mujeres les fue mejor, simplemente que la UDG trabajó muy bien con ellas a lo largo de los años, porque eran mujeres que tenían estudios superiores, eran mujeres de clase media, eran mujeres relacionadas con el arte. Entonces, esos tránsitos fueron más fáciles. Por ejemplo, este es el primer evento que hace Patlatonal, y lo hace en un espacio de la UDG. El camino que ellas utilizaron para visibilizarse y para armarse como grupo fue la cultura y el arte.
Entonces, ciclos de cine, conferencias, o sea, no hicieron como meetings al principio. O sea, no se fueron por la cuestión de utilizar el espacio público, se fueron por los espacios institucionales, lo cual también no nos indica, cuando pensamos como en las manifestaciones posteriores al Pride o los Prides mexicanos, como los Stonewalls mexicanos, aquí fue Parque Rojo y se caminó la ciudad. Eso fue en el 82. Las mujeres para el 86 están haciendo ciclos de cine en espacios cerrados, porque evidentemente este espacio cerrado les parecía más seguro y también les parecía mucho más controlado. Sabías quién iba a entrar, sabías que no solo la seguridad corría a cuenta tuya, sino también de la institución que te respaldaba. Entonces, ellas se fueron por ese lado. O sea, hicieron las pocas películas lésbicas o sáficas que podían encontrar, las traían y las mostraban, y así también conseguían más miembros para Patlatonal. Y algo también muy curioso, ellas fueron rentando espacios, le llamaban las localas. A veces las feministas contemporáneas creemos que somos las primeras en feminizar palabras, ¿no? La munda, la corazona, la amora y demás. No, 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 hay toda una genealogía atrás de nosotras y ellas nunca dijeron los locales, feminizaban y decían las localas. Cuando vendían cerveza, ponían cerveza y refresca, o sea, cosas del estilo. Entonces, las localas eran sitios rentados, autónomos, pero no habitacionales. Entonces, podían ser casas, pero nadie vivía ahí. Se utilizaban para el centro de documentación, que era la biblioteca. Se utilizaban para las fiestas, se utilizaban para los servicios. Entonces, en algún momento fueron compartidos con otras colectivas, sobre todo Zafuega, de Oasis, que era una holandesa que vivió aquí unos años. Y en el primer sitio donde estuvieron, compartían con grupos artísticos y con un cuate que vendía seguros. Siempre me repiten eso, el cuate que vendía seguros. Entonces, abiertas al público en general, porque Patlatonali nunca fue separatista. No era una cuestión de solo mujeres. Había fiestas de mujeres, sí, pero no eran separatistas. O sea, no era como una cuestión de los varones no pueden entrar. Céntricas y accesibles, ahorita les voy a mostrar. Y al no existir una oferta nocturna exclusiva para mujeres o una que les incluyera, porque para este entonces ya existía el primer antro gay de la ciudad, pero era eso, gay. Las mujeres no podían entrar. Con el tiempo pudieron entrar, pero siguió siendo mayormente para varones. Entonces, cuando entiendo que si nombramos correctamente no pasa nada, entonces si decimos el primer antro gay de la ciudad y entendemos gay como algo masculino, yo cuando digo gay es de varones. Entonces, listo. Entonces, ellas no tenían esos sitios. Ellas no tenían el bar donde los varones ligaban. Había un bar, el Panchos, que era hetero, pero como era solo para varones, era más fácil ligar. Entonces, las mujeres no tenían espacios nocturnos o de entretenimiento nocturno que fuera para ellas. Entonces, crearon los propios. Igual, donde pudieran cerrar la puerta y decir, entramos solo mujeres. Y el énfasis al mismo tiempo no solo estaba en la fiesta, sino en la oferta múltiple de servicios. Con el tiempo fueron utilizando estos espacios para dar servicios ginecológicos, servicios psicológicos, servicios jurídicos. O sea, las mujeres se organizaron para, pues dijeron, ya tenemos el espacio, ¿qué hay más allá de la fiesta? Pues, ofrecemos servicios. Entonces, este es uno en Bélgica y este es uno en San Felipe, que aquí están el mapa. Es un mapa súper sencillo, nada más para que podamos ubicar. Este es el centro de Guadalajara, donde está el Sandys de la Rotonda. Entonces podemos ver que los sitios que ellas rentaron a lo largo del tiempo eran sitios muy céntricos. O sea, se mantuvieron en el centro para que fuera más accesible a las mujeres, mejor conectado por el transporte público. Y muchas de, o sea, la vida nocturna al mismo tiempo también siguió estos patrones. O sea, los sitios gays de la ciudad, por ejemplo, los actuales están en esta zona. Entonces, podemos ver que siguieron el mismo, o sea, no se desvincularon, pues no significa que no iban a los antros, significa que querían ofrecer una opción si no querías estar en ese sitio. Entonces por ejemplo, por aquí paso todos los días paso por aquí, todos los días. Y siento como de o sea, ahí empezó, este fue el primer sitio que rentaron ellas solas. Y es un departamento ahora. O sea, insisto, eran sitios habitacionales que con el tiempo, o sea, que solo hicieron ellas, lo utilizaron de otra forma. Entonces, ya casi para cerrar, aquí el parteaguas fue el 91, porque en el 91 quisimos ser sede, soñamos con ser sede de la conferencia anual de la ILGA, que la ILGA es la International Lesbian Gay Association. Entonces, en el 91, desde el 89, el GOL hace lo suyo, le dicen, va,
te damos la sede, solo si trabajas con un grupo de lesbianas. Patla Tonali levanta la mano y dice, vamos juntos. No nos salieron las cosas como esperaban, ni al interior ni al exterior de la organización. Entonces, explota la bomba en el 90 porque la prensa conservadora se entera de que va a haber un evento de gays y lesbianas, no, de homosexuales y lesbianas, y nos va muy mal, muy mal. Empiezan a aparecer pintas por la ciudad, pintas que decían muerte a los homosexuales. No aparecen las demás, chido, chido, espérenme, a ver si aparecen. Deberían de aparecer dos más, no, deberían de aparecer dos más abajo, por alguna razón no aparecen, se las cuento. Entonces, por ejemplo, decía muerte al homosexual. Y yo vi esto por muchos años. O sea, veía las fotos y decía, claro, o sea, alguien mágicamente salió e intervino estas pintas. Y ya, así los manejé años, porque yo no daba con quién había sido. Hasta que me hacen parte del archivo. Lo hice chiquito para que se pudieran ver. Hasta que me hacen parte del archivo y encuentro las fotos y los negativos. Y empiezo a hacer preguntas. O sea, yo de esto en la tesis no llegué hasta aquí. Llegué y lo utilicé, pero no sabía quién era. Le digo, oigan, ¿cómo es que llegaron a esto? Y me dicen, nosotras las intervenimos. Entonces, esta leyenda urbana de que los gays en general habían salido a defender los espacios, no fueron los gays, fueron ellas. Las mujeres salieron en sus autos de madrugada a cuidarse unas a otras las espaldas, una en el auto, dos interviniendo, una cuidando que no viniera la policía, e intervinieron las pintas. Entonces, en lugar de decir el homosexualismo es causante del SIDA, rompían la narrativa, decían el homosexualismo respeta y la desinformación es causante del SIDA. Entonces, parte de mi trabajo en el archivo, que estamos ya casi por donar a la UDG, es esto, evidenciar que la ciudad ha sido protegida y ha sido intervenida y ha sido reinterpretada a lo largo de los años, pero no por los gays, no por lo LGBT, sino por las mujeres de esta ciudad, donde hay una reivindicación tanto lésbica como feminista, donde vive, o sea, esa intersección es justo donde vive Patla Tonal. Entonces, a mí me emociona muchísimo poder decir, no fue, o sea, te puedo decir exactamente quién intervino estas pintas y dónde están esas fotos y cómo le hacían. O sea, ya ahorita, ¿no? Ya con el tiempo he ido incorporando las historias orales. Y también hubo esta manifestación que también era una leyenda urbana, porque solo teníamos esta foto, la de lesbiana corre tu fama. Entonces, teníamos esa foto, pero yo no sabía quién la había tomado, cuándo había sido, hasta que llegó al archivo. Y tengo todas estas otras fotos. E igual pregunto, ¿ustedes fueron, va? Sí, nosotros las tomamos. Perfecto. Tengo los negativos, tenemos todo. Entonces, es cómo se han utilizado, defendido, gozado y sufrido las ciudades. Hay un manifiesto muy chido de 1990 que se llama, bueno, que escribió Patla Tonali en FEM, que se llama Lesbianas en Guadalajara, por ejemplo. Dice, sí, en esta ciudad tan conservadora también existimos mujeres que amamos mujeres. Entonces, como la ciudad no ha sido, la diversidad y disidencia no ha sido solamente de los varones, no ha sido solamente de un tipo de persona que imaginamos cuando hablamos de lo LGBT contemporáneo. Ha sido de mujeres también, de mujeres que resisten desde otros sitios, no siempre tal vez políticos, tal vez no siempre diciendo, nosotras hicimos esto, pero resistiendo de todas maneras. Entonces, esta es una muestra muy pequeña, ¿no? De cómo se intersecta la ciudad con el grupo que yo estudio en particular y este tipo de cosas. O sea, al final de cuentas, esta manifestación fueron 50 personas, pero las fotos parece que son muchísimas. Y la cobertura mediática nos dice que fueron entre 40 y 50. Entonces, nos llama mucho la atención. A mis asistentes de investigación, les encanta este episodio porque ya acomodaron esto y están muy entretenidas. Entonces, eso es muy, muy poquito, ¿no? De cómo se ha ido creando la imagen de una Guadalajara gay, que al final de cuentas, así como el Google Scholar nos dice que estamos parados en los hombros de gigantes, yo insisto que la diversidad y disidencia sexual tapatía está parada en parte en los hombres de las mujeres que no reconocen y no recuerdan. Entonces, a partir de eso, y de que doy mucha lata, la CISEM está a punto de sacar esta campaña de la visibilización de las mujeres de la diversidad en términos espaciales. Yo lo hice en un mapa más grande, al final de cuentas la CISEM lo sacó en chiquito y está bien, pero te habla de una espacialidad y de la historia ligada a, y lo hicimos más como para comunicación social, o sea, para esto es para redes sociales y que la gente cuando pase por ahí diga,
en esa nevería se juntaron por primera vez las lesbianas. Y este es el parque que siempre está siempre estamos en disputa. Entonces nosotras también tenemos claim sobre ese parque. Y ya, muchísimas, esta fue una pinta que hicieron hace unos años y la uso para todo, porque también me habla como de la apropiación de los espacios desde lo lésbico, que para muchos no es una palabra que no se dice. Y esta es de otra marcha, que también me parece mágico, o sea, cómo utilizamos el lenguaje, los espacios y cómo nos visibilizamos y nombramos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arcelia Paz. Le doy entonces la palabra a José Larreche y después ya dialogamos, porque creo que salen muchos temas que son aplicables a los distintos contextos latinoamericanos y que dan para mucho diálogo. Adelante, José. Bueno, gracias por darme el lugar. A ver, bueno, buenos días allá en México, buenas tardes si hay alguien de Argentina. Bueno, como me presentaron, mi nombre es José Ignacio Larreche, soy argentino y estoy muy contento de que me hayan invitado a este panel del programa universitario de estudios sobre la ciudad de la UNAM. La verdad que México siempre me parece un país muy interesante y estoy muy contento de cruzarme con Arcelia Paz, que acabó de darme una antesala muy interesante en estas tensiones entre gays y lesbianas, que me parece que es una discusión que nos debemos y bueno, por ahí mi presentación es un poco más amplia, pero después de esta presentación podemos dialogar acerca de eso. Bueno, como ven allí, el título de esta exposición es Las ciudades y sus posibilidades para la sexualidad. Me pareció interesante pensar en la ciudad no solo como una posibilidad para el colectivo LGBT, sino como dijo la compañera Arcelia, para la experimentación de la sexualidad en general. Me parece que esta es la clave cuando pensamos en las ciudades como sitios de libertad. ¿Sí? Si bien la presentación se va a enfocar obviamente en una cuestión más institucionalizada del colectivo gay-lésbico, y no tanto LGBTIQ+, me parece que pensar la ciudad como un lugar de experiencias sociosexuales es algo que habilita a todo el mundo, ¿no? Sea cual sea su identificación. Como toda exposición y como parte de mi trayectoria académica, toda exposición tiene un posicionamiento y un recorte, ¿sí? Tal vez también podemos llamarle sesgos. Y estos son los que presento a partir de lo que voy a decir. Mi formación es en geografía, principalmente dentro de la geografía cultural, por eso es que también me interesa la pata antropológica que acabó de abordar Arcelia. Por otro lado, durante mi tesis doctoral me he enfocado en personas autoidentificadas como gays y lesbianas, ¿sí? En un espacio no metropolitano de Argentina, que es la ciudad de Bahía Blanca. ¿Sí? Y cómo estos espacios no metropolitanos disputan en términos de historia, de memoria, de posibilidades los espacios metropolitanos. La compañera habló de Guadalajara. Acá en Argentina hay otros grandes espacios metropolitanos como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y siempre la historia del colectivo se ha concentrado en estas grandes ciudades. Entonces esto es otra cosa que hay que discutir cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de posibilidades, cuando hablamos de disfrute. Por último, y me pareció importante rescatar los significantes de gays y lesbianas, a pesar de que hoy no gustan tanto, porque siguen siendo en términos intergeneracionales los que habilitan el diálogo entre los jóvenes y los más viejos, ¿sí? El significante gay y el significante lesbiana siguen siendo muy importantes para permitir estos diálogos intergeneracionales. Y por último, la inclinación por la discusión en el campo de la cultura. A lo largo de mis investigaciones me interesa más discutir las cuestiones de lo micro, lo cultural, ¿sí? Que por ahí lo político-ideológico. ¿Sí? Hoy en día se habla mucho de feminismo, ¿sí? Que es un apoyo teórico interesante, también político en términos de movilidad, de movilización, pero muchas personas dentro del colectivo no se identifican, y hablo principalmente de varones gays, con estas claves feministas. Entonces me parece que la discusión cultural habilita también estos encuadres comparativos entre gays y lesbianas, qué comparten, qué no, cuál es la tensión.
¿sí? Por dónde discurren sus experiencias. Y esto se ha visto en los últimos años en Argentina a partir de las disputas y los cruces que ha habido entre la diversidad sexual y el movimiento de mujeres, ¿sí? En las efemérides como el 8M, o en quienes trabajaban en el Ministerio de Mujeres y Diversidades, ¿sí? Estos cruces nos ha permitido ver que más que movimientos homologables, el movimiento de mujeres y el movimiento de diversidad sexual tienen, ¿sí?, sus internas. Bien, yendo a la cuestión de la ciudad, me pareció interesante, como vi que eran personas de arquitectura, de urbanismo, ver cuáles han sido los paradigmas subyacentes en el estudio de la ciudad latinoamericana, ¿sí? Es interesante ver que la mayoría de los estudios coronan una dimensión económico-productiva y espacial que tiene que ver con la conformación de las áreas metropolitanas, ¿sí?, de las grandes ciudades de Latinoamérica, como Ciudad de México, Santiago, Buenos Aires. Y recién en los últimos años se ha visto un despertar del paradigma territorial con el derecho a la ciudad, que reaviva la cuestión de si todos vivimos la ciudad de la misma manera, si todos tenemos las mismas opciones, ¿sí?, si todos disfrutamos de esa ciudad, no solo en términos de clase, en términos de tener una vivienda, en términos físicos, de forma física, sino en términos de experiencias, de vivencias, ¿sí? Y en este sentido, siempre la urgencia en el estudio de las ciudades latinoamericanas han sido las cuestiones de infraestructura de servicios, de delincuencia, ¿sí? ¿Qué hacen los gobiernos para promover el acceso al hábitat, para compensar el desempleo? Y hemos dejado esta discusión de qué pasa con la experiencia urbana en minorías, ¿sí?, de género, de sexualidad, de etnia, ¿sí? Por eso es que es interesante en los últimos años esta discusión de qué agentes se ven involucrados en la producción y reproducción de la ciudad, y dentro de estos agentes sociales, si hay agentes que representan algo más allá de la clase, ¿sí?, más allá de esta cuestión del empleo, ¿sí?, de los obreros. ¿Qué pasa más allá en términos de alteridad amplia, ¿no? ¿Qué pasa con las personas discapacitadas y ese derecho a la ciudad? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con la diversidad sexual, entre muchas otras alteridades? Y por eso es que hoy en día, en los últimos años, se ve un boom de literatura, ¿sí?, de artículos, de ejes de congresos vinculados al cruce entre ciudad y perspectiva de diversidad sexual, desde todos los campos de las ciencias sociales. Acá les traje algunas portadas de algunos libros. Tomé una más británica porque me parece muy interesante ese texto para por ahí personas que estén interesados en la temática. Y después les traje ahí algunas portadas de Los últimos homosexuales de Ernesto Mecchia, que es un argentino desde la sociología, La ciudad moral, de un argentino también de letras, Geografías malditas con la gente de Brasil, y allí en el cuadro pueden ver una muy tentativa sistematización de este cruce en Latinoamérica. Es un cuadro que se puede seguir trabajando, esa es la idea, y que se puede ver esto que decía la compañera, ¿no? La mayoría son estudios vinculados a la experiencia de gays, mucho menos de lesbianas. Se puede ver la experiencia o los textos de la Combe, y bueno, son cosas que es interesante seguir construyendo para nuestra región. Bien, ahora yendo a la parte de las posibilidades asociadas a la ciudad y a la diversidad sexual, es importante pensar que la idea de ciudad es una construcción dialéctica, concomitante entre muchos factores, no solo el peso demográfico de la ciudad, ¿sí? Hay ciudades que tienen muchos habitantes, pero que su mentalidad es conservadora, como dijo la compañera, esta doble vara de los grandes centros metropolitanos también se da. Entonces es interesante ver desde la geografía cultural que la ciudad es como una gran conjunción de cosas entre la cultura urbana, el tamaño de la ciudad, su función, su forma, su historia y su geografía. Hay ciudades que son portuarias y que emanan otra dinámica urbana, hay ciudades que son turísticas, y también esto habla de otras posibilidades para la población LGBT que se ve beneficiada por ese interés turístico a nivel internacional, como pasa en México, que es un gran destino turístico.
Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La función, la forma, la historia y la geografía de las ciudades para entender las posibilidades asociadas al deseo y la diversidad sexual. Y acá es importante la acción de habitar, ¿sí? La ciudad, no solo de residir. En quienes somos habitantes de ciudades, hacemos muchas más cosas que residir. Entonces esto es importante tener en cuenta. Y en términos de prácticas espaciales concretas, la población LGBT, específicamente la población gay lésbica, siempre ha estado atravesada por estas grandes paradojas, ¿no? La de lo permanente y lo efímero, el día y la noche, lo online y lo offline, ahora con las aplicaciones de citas, lo metropolitano y lo no metropolitano, el placer, la moral y lo ordinario y extraordinario. Y es por eso que en estas experiencias, en estas prácticas, se construye un espectro de visibilidad que tiene que ver con esa geografía del armario, si no solo salimos del armario cuando nos autoidentificamos como gays o tenemos prácticas con otros hombres o con otras mujeres en el caso de las lesbianas, sino que hay toda una construcción espacial, ¿sí? Hay una decisión en cada paso, en ese espacio público, ¿sí? En ese espacio laboral que se va dando, ¿sí? Hay una geografía del armario. Y es por eso que la visibilidad está asociada a los espacios, y esos espacios están construidos en función de ciertos roles, ¿sí? Y acá es interesante pensar que hay distintos espacios en función de lo que hacemos con nuestro deseo. Hay personas que como dijo la compañera Arcelia, se identifican como gays y hay otras personas que no. Entonces ese deseo queda solo en un campo de la exploración sexual y no tanto en un plano de identificación sociosexual, ¿sí? Entonces, estas cuestiones de ver hasta qué punto hacemos tan coherente la práctica y la percepción es interesante para ver los tipos de espacios que van a discurrir en esa persona, ¿sí? Entonces, en este campo de la exploración sexual hay espacios más clandestinos, estos espacios cerraditos, como dijo la compañera, las zonas de cruising, ¿sí? que siguen estando muy vigentes. Las aplicaciones de cita hoy pueden ser espacios clandestinos, donde hay personas que bajo el anonimato se meten y, bueno, curiosean, exploran. Y hay espacios un poco más institucionalizados que tienen que ver con la identificación sociosexual, como los espacios de ocio, ¿sí? De sociabilidad, los bares, las discotecas, vinculados a los circuitos turísticos, ¿sí? Y espacios más de disputa, que si bien tienen una visibilidad mucho más exacerbada que los dos anteriores, no tienen siempre los mismos protagonistas. Como dijo la compañera, puede que haya personas que participan de un espacio, como el bar, la discoteca, pero después no participa de otros. Y esto es interesante tenerlo en cuenta para ver que hay desequilibrios en ese colectivo y quienes siempre van más a las manifestaciones o al espacio público, por lo menos en Argentina, son las lesbianas. Y los gays prefieren, ¿sí? Construir espacios de sociabilidad y de ocio. Y el disfrute, en este caso, yo lo asocié a los primeros dos, a las primeras dos escalas. Porque si bien la movilización es interesante, siempre la movilización, si bien es un disfrute porque uno se encuentra y lucha y reivindica, me parece que el disfrute más asociado al placer, a lo erótico, ¿sí? Se da en las primeras dos escalas, los espacios clandestinos y los espacios de sociabilidad y de ocio, ¿sí? Después podemos discutir qué tipo de disfrute se da en un espacio de disputa, pero bueno, esta es mi visión. Y acá volvemos al tema del habitante, y para hacer este recorte del disfrute podemos ver que hay numerosos roles a la hora de transitar nuestras ciudades. ¿Sí? Nosotros podemos residir, podemos discurrir, podemos elegir solamente ir a bares y lugares de ocio nocturno, podemos elegir ir a marchas, hay muchos roles, y para hablar del disfrute hoy, en esta presentación, yo elegí el rol del noctámbulo, ¿no? Y la importancia de la nocturnidad para nuestras ciudades y para nuestras posibilidades. ¿Sí? O sea, yo no me voy a meter en otro tipo de espacios, en otras claves que sí las analicé para mi tesis doctoral, y me encantaría discutirlas con Arcelia, porque también analicé marcas y otras cuestiones, pero hoy me voy a meter solo con la nocturnidad.
Bien, en ese sentido, la nocturnidad ha sido clave en la historia, en la genealogía de la historia LGBT. De hecho, restan 5 días para conmemorar Stonewall, y Stonewall fue justamente una revuelta a partir de la interrupción de la nocturnidad en el boliche Stonewall Inn en Greenwich Village. Por lo tanto, me parece interesante no subestimar la dimensión de la nocturnidad en el disfrute y en la historia del colectivo. En ese sentido, las grandes ciudades han sido las cunas de la libertad y del vicio también, esta doble vara, a lo largo de la historia. Y en Latinoamérica esto no ha sido la excepción, ¿sí? De hecho, ya desde el siglo XVIII, las grandes ciudades estaban vinculadas con Sodoma, ¿no? Con los vicios, con otras prácticas más perversas, y esto sigue hasta hoy en día habilitando en los imaginarios de muchas personas curiosas por la sexualidad estas prácticas, ¿sí? Que no se encuentran en otro tipo de ciudades. Allí ven el mapa de Argentina y pueden ver en esos círculos más grandes los principales centros urbanos, ¿sí? Las metrópolis, ¿sí? La metrópoli, que etimológicamente quiere decir madre, ¿sí? Entonces la cuestión maternal sigue siendo muy interesante para analizar en términos de posibilidades para la sexualidad. Bueno, y allí pueden ver que en las grandes ciudades se ve esta multiplicidad de imágenes, multiplicidad de actividades, ¿sí? Y la gran ciudad sigue estando como teniendo ese rol de tutelaje para un montón de prácticas que tienen que ver con lo que Hubbard llama la ciudad erótica, ¿sí? Un rasgo muy subestimado en los estudios urbanos, de geografía urbana y de movilidades. Las personas migran a las grandes ciudades y terminan sus vidas justamente por estas cuestiones de ciudad erótica, ¿sí? Finalizando sus proyectos de vida en estas grandes ciudades, ¿sí? Dentro del colectivo LGBT. Y por otro lado, si bien es cierto que el disfrute puede concentrarse en determinadas zonas de estas grandes ciudades, las llamadas zonas rosas, México tiene una zona rosa, Buenos Aires también, que está muy, muy criticada porque tiene que ver con un segmento del colectivo con un gran poder adquisitivo, es innegable que la influencia de lo que se vive en esa zona roja y lo que se vive en las grandes ciudades también se ve replicado en otras angulaciones urbanas por la misma dinámica de la metrópoli. Y acá es interesante volver a los estudios de Simmel, de George Simmel, y todo lo que esa dinámica metropolitana va generando, donde el otro no le importa, por el anonimato, por la heterogeneidad social, no le importa mucho lo que hace el de al lado. Entonces esto habilita a este disfrute, estas prácticas, estas posibilidades que no se ven tan porosas en espacios no metropolitanos y mucho menos rurales, ¿sí? Por eso es que es interesante esta discusión desde las ciudades. Y en ese sentido, Buenos Aires, bueno, allí ven una foto, ¿no? El principal destino turístico de Argentina, vinculado con la modalidad de turismo gay. El año pasado fue declarado el principal destino gay de Latinoamérica. Y por estas cuestiones también se habilitan formatos de ocio, ¿sí? Nocturno interesantes para ver estas posibilidades. La pregunta es, si los porteños, así le llamamos nosotros a las personas que residen en la ciudad de Buenos Aires, ofrecen una nocturnidad para todos los gustos y para todos los gastos. Y esto es interesante para ver cómo en las grandes ciudades se sigue viendo una cuestión muy interesante, que es ver las particularidades dentro del colectivo, ¿sí? Hay una opción nocturna para lesbianas, hay opciones nocturnas para lesbianas mayores, para lesbianas jóvenes, hay opciones nocturnas para gays que son más asiduos a la electrónica, para gays más asiduos ahora al reggaetón, ¿sí? Entonces, la gran ciudad ofrece todas esas posibilidades que en espacios no metropolitanos quedan totalmente atomizadas y se dan estas disputas entre el colectivo donde, bueno, no hay lugares para mí, me tengo que ir a la gran ciudad porque acá hay mucha más oferta. Sin embargo, la oferta en los últimos años se ha concentrado en el ocio nocturno privado, ¿no? Hay que gastar y hay que gastar muchas veces mucho para ingresar, para poder disfrutar de la nocturnidad en estas grandes ciudades que son ciudades muy turísticas, donde va mucho turista internacional. Y vos, decime, Mariana, si me paso de tiempo.
Pues ya hay que cerrar pronto, sí. Ok, ya cierro. Y en ese sentido les quiero mencionar, para ver cómo se van metamorfizando los formatos de ocio nocturno, un estudio de Mequia del año pasado que toma las guías de turismo de Buenos Aires y se ve cómo ha habido una moralización de ciertos formatos de la nocturnidad, como las zonas de cruising, como los spas, las salas de cine, y hoy predominan como formatos de ocio, de disfrute, como más institucionalizados, como la discoteca, el pub, los lugares de tango gay, porque bueno, Buenos Aires también reconocida por el tango, y todas estas cuestiones más vinculadas a los homosexuales, ¿sí? De las personas más grandes o de las lesbianas, más asociadas a los bares, se van como yendo a una categoría que se denomina otros lugares, ¿no? Y se pierde toda esa cuestión cultural, ¿sí? Y se domestica y se moraliza todas esas posibilidades de disfrute que ha tenido el colectivo también en estas grandes ciudades para ver esta doble vara, ¿sí? Si bien hay posibilidades, también las posibilidades son siempre vinculadas al ocio privado. Y para terminar, como mi área de estudio siempre fue Bahía Blanca y siempre fue como un ida y vuelta con Buenos Aires para ver esta cuestión de espacios metropolitanos y no metropolitanos en clave LGBT, les quiero brindar simplemente un panorama de qué posibilidades nocturnas se presentan en ciudades intermedias y o pequeñas dentro de un sistema urbano, quién disfruta más, porque acá sí hay una disputa. Y en los últimos años se ve que, bueno, hay fiestas muy esporádicas que se alquilan a personas o a establecimientos más dedicados a la noche heterosexual. Entonces, las personas del colectivo tienen que negociar muchas veces esas fiestas que se hacen una vez al mes. Hay inexistencia en los espacios no metropolitanos de formatos más eróticos, ¿sí? Más de pulsión sexual, como las cabinas triple X, los túneles en las discotecas, y ni hablar de bares de lesbianas. En espacios no metropolitanos es casi imposible encontrarse con esos formatos. Por otro lado, se ve una homogenización de la oferta nocturna en estos espacios no metropolitanos, donde lo que está de moda es lo que prima. Las cervecerías hoy son el boom en Argentina, entonces todos vamos a cervecerías, todos hacemos lo que hace todo el mundo. Por otro lado, la crítica a lo gay friendly, ¿sí? Es interesante ver, bueno, hay una fiesta que es gay friendly, pero ¿hay gente gay? ¿Hay gente lesbiana? ¿Hay gente trans? ¿O es simplemente la banalización de lo gay a partir de un público que es más heterosexual, que bueno, busca una música un poco más chill, buenos tragos y otra energía donde no pelearse, ¿no? Por otro lado, hay un predominio de un segmento joven, ¿sí? No hay noche para gays, para lesbianas, más allá de los 30 años, de los 40. ¿Sí? Esto es una cuestión que hay que resolver porque todos tenemos derecho a la ciudad y a la ciudad nocturna. Y por otro lado, la nocturnidad está muy pendiente de los discursos feministas. Si se ha moralizado la nocturnidad y las pocas fiestas que hay privilegian una composición más feminista de sus concurrentes. Es decir, la nocturnidad de a poco se está moralizando también en esos términos y se dan tensiones muy interesantes en los comentarios de las redes cuando se publican este tipo de eventos. Bueno, allí pueden ver algunas de las fotos y cuestiones que ven también este retroceso de algunos formatos de ocio nocturno. Y les quiero también comentar que en este momento se está llevando un censo a nivel nacional en la Argentina para conocer condiciones económicas, laborales del colectivo. Hacen falta más datos cuantitativos, ¿sí? Sobre estas cuestiones y es importante empezar a realizarlos. Y con eso les agradezco la atención. Muchas gracias, José. Muy interesante la presentación. Y sí, el tema de la noche, ¿no? Que siempre surge, cómo las ciudades cambian dependiendo de los horarios y quién las esté usando. Pues miren, ahora llegamos a la siguiente parte del panel, que es realmente una parte de conversación. Y como les había compartido a los ponentes, tengo 3 preguntas guía que permiten reflexionar un poco el tema del disfrute y por qué es importante, primero, visibilizar a las comunidades que habitan las ciudades y visibilizar que no es homogéneo, ¿no? El colectivo no es homogéneo y hay distintas edades, distintos perfiles
socioeconómicos, pero también obviamente el tema del arco iris y las letras que se ponen y que hay que visibilizar, ¿no? Que es distinta la experiencia dependiendo de la descripción a las distintas letras. Entonces tengo primero una pregunta que sería que las personas LGBTIQ con otras denominaciones, por supuesto, han estado siempre presentes en las ciudades latinoamericanas. ¿Y por qué es importante visibilizarlas y rescatar su historia y reconocer sus lugares? ¿No? O sea, ¿qué hay detrás de este esfuerzo? Y ahí yo quiero sumar mi cuchara porque creo que todas las personas, aunque no seamos muy conocedores de la historia de este colectivo, podemos o hemos escuchado o tenemos como referente las revueltas de Stonewall. Y sin embargo, no tenemos referentes sobre latinoamericanos, ¿no? Haz de cuenta, aquí recientemente hicieron una película del El baile de los 41 y como que se puso el tema de, bueno, rescata la historia mexicana, ¿no? No te vayas a Estados Unidos. Pero cada país tenemos historias y en Latinoamérica como continente, digamos, también sería bueno como rescatarlas. ¿Y qué implica? ¿Qué ganamos con plantear esta historia o no es necesario? ¿O cómo hacemos este diálogo, digamos, con referentes globales, ¿no? Esa sería una pregunta. Y luego la otra pregunta que está aquí y que también invito al público si alguien quiere participar con la reflexión, es que, en su opinión, ¿cuáles son los principales obstáculos para que las personas LGBT ejerzan su derecho a la ciudad? Y no solo el derecho a la ciudad en términos básicos de derecho humano, como se en la vivienda, el acceso a una movilidad libre y segura, todo lo que implica poder disfrutar de la ciudad, sino justamente este tema del disfrute, de decir en el espacio urbano qué es el disfrute, qué es válido, porque esto cabe dentro de las ciudades y un poco como planteaba José y también Arcelia, de cómo se pueden invisibilizar ciertas prácticas o se marginalizan o luego ya se decafeínan, ¿no? Alguien decía por ahí antes, ¿no? Que dice, bueno, sí sigue siendo un cafecito, pero ya no tiene cafeína, entonces ¿qué nos lleva a esto? Y finalmente, otra pregunta es, ¿cuál es el potencial de las ciudades para las comunidades LGBTIQ? Que está muy ligado a esto que ya mencionaba, ¿no? Pero también hablar del tipo de ciudades, son zonas metropolitanas, son ciudades pequeñas. Hace 3 años, en la sesión anual que hacemos sobre este tema, venía un, un profesor de geografía de Buenos Aires que es trans, es un hombre trans. Y él mencionaba cómo históricamente en Argentina se ve muy claramente que nace a una persona trans en un pueblo chiquito y ves en su trayectoria de vida cómo se va moviendo a ciudades cada vez más grandes hasta que llega a un lugar donde se encuentra un lugar a gusto, digamos. Entonces, que si puedes reflexionar al respecto de esto. Y bueno, pues estas son las preguntas. Y luego otra que es para todas las personas que estamos aquí en el aula, que es cómo podemos desde diferentes sectores fortalecer el derecho a la ciudad de esta comunidad y para que puedan estar y usar las ciudades. Y bueno, entonces si quieren empezamos con las primeras 3 preguntas. No sé si alguien quiere empezar con alguna de ellas o empezamos en orden. Así que como ustedes se animen. Adelante, Arce. Bien. Muchas gracias. Muy interesante, José. Me dejaste pensando en varias cosas que seguramente no, luego voy a seguir rumiando el resto del día. Mi favorita de las preguntas que acabas de plantear y de las que ya nos habías enviado es la de esta cuestión de que creemos que todo lo queer o toda la historia queer surge de Stonewall. O sea, lo entiendo, quiero combatirlo, pero al mismo tiempo reconozco la utilidad. Stonewall es en el 69. Ya había habido protestas en San Francisco antes, ya había habido protestas, o más bien resistencias en Nueva Orleans antes. Entonces, las Daughters of Bilitis ya tenían años resistiendo, The Mattachine Society ya tenía años resistiendo, o sea, ya había un montón de agrupaciones tratando de encontrarse entre varones, entre mujeres, mixto, había diverso,
casi siempre personas, o sea, lesbianas, gays y personas cis en mayor parte. O sea, las personas trans no teníamos la manera de nombrarles de otra forma, decíamos travestis. Por eso es que no todavía, en versión un poquito más vieja, decimos las 3 Ts. O sea, lo de LGBTTI era eso. Entonces, está lo de Stonewall. Y Stonewall nos abre la mente a posibilidades, esto de la resistencia. A mí en lo particular, por ejemplo, Marsha Johnson sabemos lo importante que fue, pero también estaba Stormy de la Bernie, que es una lesbiana masculina que también resistió, pero que no logró la visibilidad histórica de las otras 2 mujeres trans. Entonces, hubo varones cis, gays, blancos que resistieron, o sea, hubo otra lista de personas, otras corporalidades, otras identificaciones que también resistieron. A mí me parece muy curioso que hayamos puesto tanta atención sobre 2 mujeres trans y les nombremos con justa razón como personas muy importantes de la resistencia LGBT en su momento, pero hagamos menos a las mujeres trans actuales con problemas de salud mental. Ellas 2 eran trabajadoras sexuales que tenían problemas de salud mental, mucho tiempo vivieron en la calle, y nosotras que seguimos diciendo, ay, Marsha Johnson, gracias, no, la madre del movimiento, y no volteamos a ver a las identificaciones y corporalidades y experiencias que serían ellas en lo actual, Silvia Rivera y Marsha Johnson. O sea, uno, somos ahistóricas, dijo un amigo una vez y a mí me botó algo. Y 2, sí existe la historia nacional. Yo no puedo hablar por Argentina, puedo hablar por México. Sí existe la historia. Hemos intentado rescatar la historia una y otra vez, pero no nos voltean a ver. Y 2, no voltean a ver nada que no salga de CDMX. El movimiento LGBT surge, o sea, hay gente que te va a jurar sobre algo el 2 de julio de 1978 en la Ciudad de México. Y es un momento clave, definitivamente. La primera marcha en el 79, claro que sí, pero el movimiento no solo es CDMX. Una vez más, o sea, igual que comenta José, esta onda de la metrópoli, y creemos que porque en un sitio emblemático se vivió de cierta forma, entonces eso quiere decir que el resto de las ciudades lo vive de la misma forma. Y no se puede. Aquí, por ejemplo, empezamos con las marchas en el 2000. Nuestro Stonewall fue en el 82, cuando a los gays de la época estaban en un café, la policía se los llevó porque el gerente del café llamó y dijo, hey, hay un montón de gays haciendo ruido, son afeminados y no me gustan. Se los llevó, entre ellos iba el primer candidato abiertamente gay a una diputación, y la ley López ya había pasado, entonces él tenía protección política. No le creyeron, abiertamente le dijeron, ¿tú qué? O sea, tú, si eres un gay más de la vida, ¿tú cómo vas a ser candidato a nada? Bye. Era con el Clary, con el intento a la presidencia de Rosario Ibarra de Piedra en el 82. Entonces, lo meten a la cárcel, sale de la cárcel y en su molestia eterna, y de él y de otros gays, salen 120 personas a manifestarse por la ciudad. Aquí lo sabemos, quienes estudiamos esta historia, pero el resto del país sí va a seguir viendo películas gringas o películas anglosajonas hablando de la resistencia, ¿no? De las lesbianas, gays y personas trans, pero no va a voltear a vernos a nosotros. En el baile del 41 sucedió uno muy parecido de mujeres, que no hay evidencia más que un par de menciones históricas y no hemos encontrado más, porque nadie lo escribió y era por la época. Una fiesta de mujeres que también le cae una redada, porque es muy complicado hacer la historia de lo LGBT si no está centrada en varones y si no está centrada en varones de la metrópoli. Entonces, es muy, muy complicado. O sea, cuando grabaron el baile de los 43, lo vinieron a grabar una parte aquí en Guadalajara y es como de, ¿qué haces aquí si no estaba? O sea, entiendo los estímulos fiscales para venir a grabar a Jalisco, pero es como de, y a mí me pareció una doble mentada, como de, vinieron a grabar a Guadalajara cuando no nos voltean a ver. Cuando nosotros queremos contar nuestra historia es como de, uy, no, si no es de CDMX, entonces no. Entonces, ha habido resistencias por todos lados, pero priorizamos lo que viene del extranjero y priorizamos lo que viene de la centralidad. Entonces, el archivo que yo trabajo, por ejemplo, es enteramente tapatío, con muchas cosas que te hablan de la vinculación tanto nacional como internacional de este grupo. Y
una parte del grupo dijo, bueno, que el archivo se vaya a CDMX y se una a otros fondos documentales de otras agrupaciones en CDMX. Y la otra parte dijimos, no, aquí se queda. Es la historia de aquí, porque una vez más vamos a centralizar el conocimiento. Entonces, a mí me ha resultado mucho más complicado y al mismo tiempo mucho más significativo. O sea, yo ya me siento tapatía, aunque no soy, ya tengo muchos años aquí. Entonces, el defender la historia de Guadalajara, el defender la historia de las mujeres y esta cuestión como de, no me sorprende que los varones sean, por ejemplo, como lo decía José, que hayan pensado más como en la vida nocturna y el entretenimiento y las mujeres hayan pensado más en la protesta en tiempos más contemporáneos, porque a nosotras, independientemente de cómo nos nombremos o cómo nos veamos, nos atraviesan las desigualdades de una forma mucho más significativa. Entonces, nos pagan de una forma diferenciada. O sea, dos mujeres que viven juntas muy potencialmente tienen un poder adquisitivo inferior al de dos varones que viven juntos. Y aún así, por ejemplo, las mujeres que yo estudié en la tesis doctoral decían una y otra vez, yo me hago cargo de mi familia, porque, o sea, sí soy lesbiana, pues, pero quiero ser buena hija. Entonces, había muchas mujeres que tomaban en la cuestión de los cuidados, entonces que seguían siendo como manteniendo a sus papás, a sus mamás, hijos si es que lo tenían, o sobrinos mayormente. Entonces, las mujeres hemos peleado por muchas cosas, las mujeres de la diversidad, y hemos encontrado una alianza natural en el feminismo y más que en lo LGBT. O sea, el feminismo nos protege porque primero somos mujeres y después amamos a ciertas personas. Pero lo LGBT ha sido más, ya después de pensar en hacernos sujetos de derechos, en de poder casarnos, poder cambiar nuestra identidad de género, poder adoptar y poder todas estas cosas, no veo que nos ofrezcan más cosas. En cambio, el feminismo sigue pensando en la determinación voluntaria del embarazo, tantas otras cosas que nos paguen igual. Entonces, a mí siempre veo la disyuntiva como de las mujeres con las que yo trabajo hacen esto primero al feminismo organizado y después lo piensan a lo LGBT porque no se sienten protegidas de la misma manera. Entonces, sí ha habido historia nacional, hay muchísima historia nacional. Justo ahorita varios grupos estamos trabajando en los archivos, pero CDMX solo se ve a sí mismo o hacia el norte y no hacia sus vecinos. Muchas gracias, Arce. Muy buena este comentario y da para hablar, entrar a una conversación, una discusión y plantear nuevas cosas. Adelante, José, ¿qué quieres decir al respecto? Bueno, voy a ser un poco más breve, así le doy tiempo a otras personas después al final. No soy historiador, pero sí es interesante ver que hubo análisis acá en Argentina de primeros movimientos y publicaciones en la clandestinidad, principalmente el Frente de Liberación Homosexual, que fueron anteriores a Stonewall. Es interesante también ver que Stonewall es un ejemplo más de la centralidad en la metrópoli, como fue en Nueva York o los casos en San Francisco, estos se han cristalizado y bueno, hace falta más investigaciones para ver si hubo anteriores, ¿sí? Y en esto de recuperar las historias es también recuperar las geografías. O sea, México y Argentina son países muy grandes, por lo menos Argentina es federal, sin embargo en estas discusiones no estamos aplicando el federalismo y yo lo veo en un montón de cuestiones, no solo en las historias y en la nocturnidad, sino también en esta discusión que está tensionando al colectivo, que es la discusión de lo queer o el paradigma queer, que es una discusión más metropolitana que de los espacios no metropolitanos. Realmente en mi investigación en Bahía Blanca, el paradigma queer no permeó al colectivo. Entonces, seguimos como importando fórmulas, no solo del norte, sino de los centros metropolitanos, y eso nos afecta a ver las realidades de cada localidad. Es decir, y esto no se tiene que leer en términos evolutivos, no porque una ciudad esté discutiendo lo queer es más avanzada que otra, sino de respetar ciertos procesos socioculturales que hablan de una particularidad, de una especificidad. Y también he recibido muchas críticas en marcos de congresos que son todos organizados por la ciudad de Buenos Aires también. Eso también es otra cosa. Es muy difícil para investigadores fuera de la metrópoli investigar estos temas
porque no tenemos el apoyo, no tenemos los fondos, no tenemos los colegas que permitan una articulación. O sea, esto está bien en las grandes ciudades. Y esto es algo que me gustaría también resaltar. Después otra cuestión que quería agregar y que tiene que ver con lo que dijo Arcelia, es que además de recuperar esas historias hay que recuperar nuestras particularidades y complicidades y tensiones. A lo largo de toda la historia se vieron tensiones en el colectivo. Sin embargo, no se habla tanto de esto, ¿no? En esto de, bueno, ahora toda la discusión se fue a que el gay es el enemigo, entonces dentro del colectivo como que las personas gays, blancas, están como un poco en foco por la crítica tanto del feminismo como dentro del colectivo LGBT. Bueno, pero también ha habido otras tensiones entre lesbianas y mujeres trans, ahora entre varones trans, ni te cuento. Entonces, hay que rescatar esa historia de tensiones para volver a una complicidad que a mí me parece sumamente interesante. También volver a esa complicidad entre gays, lesbianas, más allá del feminismo, ¿no? Y bueno, nada más para hacer Muchas más gracias, sintético. José. Pues miren, tenemos en el chat una pregunta y también quiero invitar al público si quieren participar haciendo una pregunta, planteando un tema que les gustaría que discutamos ahorita, o si también ustedes tienen algunas ideas que quieran compartir, son muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Nada más, por favor, prendan su cámara o levanten la mano a través del emoticón. En el chat tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es la importancia de fortalecer los espacios de resistencia para la comunidad LGBT junto a proyectos artísticos, académicos, lúdicos? Pensando en la capacidad de expresar las disputas por los lugares públicos, las dinámicas sociales y las distintas luchas históricas por el reconocimiento de la comunidad a través de estos proyectos. No sé si alguien quiera comentarlo o si no, recogemos a ver si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Ahora es el momento. Si no, a mí... bueno, ¿quieres comentarlo? Adelante, José, sí, y luego Arceli. Adelante. Sí, esto, ¿no? Me parecen re importantes estos proyectos académicos, pero siempre están, como dije, los fondos siempre están concentrados en ciertas coordenadas geográficas. Y los que somos como de los espacios no metropolitanos vamos ahí a colaborar y nada, echar un poquito para que sea federal. Sabemos que el peso de la metrópoli siempre se impone. Y por otro lado también me gustaría decir que yo veo como un énfasis dentro de todo este capital espacial del colectivo en los espacios de resistencia en las investigaciones. Yo creo que hay un énfasis en los espacios de resistencia en los últimos años en los artículos y queda por ver otros espacios de resistencia que no son catalogados como tal, pero a mí me parecen sumamente políticos como las zonas de cruising. A mí me parecen sumamente políticos que un hombre esté buscando sexo en un baño público al lado de una plaza con familia. A mí me parece sumamente político y sin embargo no es considerado un espacio de resistencia porque no es la movilización con más de 50 personas. Entonces a mí me parece que entendemos por resistencia también. Y bueno, en ese sentido también volver a esta cuestión que decía Arcelia de que, bueno, está bien, tenemos diferencias, pero a mí me parece muy impactante que en ciertos movimientos se homologue a el varón gay cis con el varón heterosexual. Entonces, a mí, yo lo he escuchado en ciertas discusiones y me parece que no, que eso es como un gran insulto porque los gays sí tendremos muchos problemas, pero en términos históricos es difícil equiparar a un varón gay con un varón heterosexual, más allá de nuestros cruces y tensiones. Adelante, Arcel, no sé si quieres comentar algo. Los espacios de resistencia creo que en algunos momentos también los tenemos idealizados, como de tenemos que resistir de esta forma, tenemos que ser parte de un colectivo, tenemos que militar, tenemos que hacernos visibles de una cierta forma para ser parte de una resistencia legítima y legitimada. Entonces, hemos visto el advenimiento del activismo de clic, que le llamamos,
como de yo desde mi casa puedo resistir haciendo esto, o mi resistencia puede ser mostrar mi cuerpo o mostrar mi transición, o puede ser mostrar mi afecto. O sea, no creo que tiene que ser de un modo específico. Por ejemplo, aquí Patlatonali estuvo activa 30 años como organización y después cerró sus puertas. Entonces hay mucha gente que es como de ¿por qué no siguió? ¿Por qué no hubo un relevo generacional? Tenemos esta idea de que siempre tenemos que estar en una colectiva para que puedan avanzar las cosas. No, o sea, también se pueden hacer a título personal, también puedes hacerlo desde otras trincheras, se pueden hacer desde el arte, desde la academia. A las académicas nos ven con suspicacia cada que vamos a un congreso y es como de, ¿por qué vienes? O sea, no, o sea, extractivismo en automático. Y es como de, no, o sea, por eso a mí me funciona mucho decir como de, yo estudio a mi propio grupo. O sea, de no vengo desde fuera, vengo desde aquí. Entonces, en el arte ha habido también mucho crecimiento. Igual, o sea, decimos queer para homologar muchas cosas, pero sabemos que no mucha gente lo está nombrando desde lo queer. Hemos visto, por ejemplo, en últimas temporadas, el aumento de las resistencias de la disidencia sexual desde lo indígena aquí en México, lo cual no veíamos hace unos años. Entonces, ha crecido el tipo de resistencia que va no desde la colectividad, no desde lo legítimo de se constituyeron como una asociación civil, puede ser desde Instagram, puede ser desde el arte. Y además, no siempre tiene que ser, entre comillas, bueno. Puede ser malo también. O sea, puede ser como de, híjole, intentaron algo y no les salió. Está bien. O sea, no tiene que tener resultados. Puede ser efímero. Puede ser un arte que a ti te parezca muy incómodo o malo. No importa. O sea, cada quien resiste desde su trinchera y a su manera. Entonces, yo puedo ir a un Pride y decir, eso que estoy viendo no me gusta, no está hecho para ti y no lo estás haciendo tú. Así resiste a esa persona y si le funciona, quién soy yo para decir que no. Entonces, me parece muy importante que demos espacio y demos rienda suelta dentro de los cánones, ¿no? De lo que se nos permite hacer, pero que dejar de pensar que la protesta o que la resistencia LGBT tiene que adherirse a un formato que no cambia o tiene que verse de cierta forma. O sea, cuando cuando pintamos a Zapata de cierta forma, cuando la piel de alguien no es del color que esperábamos, cuando, no sé, hay una muestra de un amor diferente. O sea, lo hemos visto mucho. Y claro, la narrativa en redes sociales es no me gusta esto, este cambio no, porque están faltándole respeto a los grupos indígenas y muestran a dos hombres vestidos de cierta forma dándose un beso, como si no existieran personas LGBT indígenas. Entonces, es abrir y dejar de ver desde un crisol muy blanco, muy urbano, muy académico, muy desde las élites y decir, no, tienes que protestar así, o si va en el museo, tiene que cumplir con estos cánones estéticos. O sea, a mí se me hace muy chido la dinámica social de cómo ha ido cambiando. O sea, yo me siento muy en la mitad entre los boomers y los zetas. Entonces, los generación zetas, haciendo la explicación de cómo creo yo que debo de resistir, cómo creo yo que es la legítima protesta, aún yo que creo que estoy en deconstrucción, y cómo vienen los les más chiques y vienen así. Entonces, resisten en TikTok, o sea, sus espacios de resistencia pueden ser efímeros, sus espacios de resistencia pueden ser de unas formas muy variadas que no responden a lo que yo espero, ya tal vez a lo que yo anhelo, pero no me corresponde a mí decir cómo. Entonces me hace muy chido también el interés que ha habido como en la historia. Mi generación siento que no se interesó tanto. La generación de abajo está volteando y está buscando su ancestría todo el tiempo y está buscando como de dónde vengo. Y me parece que no estoy tampoco aplaudiéndoles demás, pero creo que pueden llegar a hacer una recuperación histórica que les va a avanzar ciertas cosas y que no se van a hacer tanto ruido como tal vez mi generación sí lo hizo. O sea, los millennials nos hicimos bolas, pero porque no teníamos los medios, no teníamos el internet. Y ahora estos chiquis ya tienen todo a su disposición. Entonces, creo que pueden salir cosas muy chidas y ya pasar de The Future is Female a The Future is Everyone, la verdad.
Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario. Si no, a mí me gustaría también como plantear este tema de los espacios donde se resiste y justamente estas prácticas que pueden ser terriblemente políticas que mencionabas, José, y que también mencionas, Arce, de estas resistencias cotidianas, ¿no? Que a lo mejor algo, o sea, también creo yo que, bueno, no yo, ¿verdad? Como mencionaba Foucault, el tema de el disfrute del cuerpo, de vivir la parte de la sexualidad, pues es una parte extremadamente controlada, ¿no? Y por tanto es extremadamente político vivirla. Pero que muchas veces en las ciudades, pues, replantea los espacios para quién, para qué y cuándo, ¿no? No sé, adelante, José. Sí, tal cual. Esto de pensar lo micro, en esto de la segunda pregunta que hiciste de cuáles son los obstáculos, espera que la retomo, ¿cuáles son los obstáculos para que las personas del colectivo ejerzan su derecho a la ciudad? A mí me parece que los principales obstáculos son la ciudad diurna, la escala barrial, en términos geográficos lo estoy pensando, ¿no? Es decir, esos barrios periféricos, la ciudad diurna, la de todos los días, la de las prácticas cotidianas, me parece que es un obstáculo. Y bueno, seguir pensando la resistencia en términos de espacio público. Recién Arcelia mencionó las experiencias en espacios cerrados, sumamente políticas, donde se politiza. ¿Sí? No es necesario siempre estar en el espacio público, hay que ser más creativos porque siempre existió eso de los espacios cerrados donde la interioridad se volvió exterior, a pesar de que estábamos entre cuatro paredes. Y en ese sentido, bueno, esto de que lo sexual, de que lo sexual en términos concretos, siempre se ha subestimado. Y para mí es sumamente político, por ejemplo, a pesar de que es capitalista, de toda esta crítica, en un día de San Valentín, que en un espacio metropolitano, dos chicas o dos chicos vayan a el restaurante de moda. Para mí es una práctica cotidiana sumamente política, mucho más eficiente por ahí que una vez al año ir a marchar. Entonces, hay que esto de repensar estas cuestiones de lo micro, a mí me parece sumamente importante en los espacios laborales, en las cenas familiares, en lo que elegimos como contenido, en el grado de apertura que tienen nuestras amistades, a ver hasta qué punto esto es equilibrado, es recíproco, la relación, las charlas que tenemos en el cotidiano, las personas que somos del colectivo y las personas que no lo son. Entonces me parece que por ahí está el desafío más trascendental, porque bueno, a la larga, bueno, los proyectos personales son los que definen. Y acá, por ejemplo, en Bahía Blanca se ha dado esto que decía la compañera, de que las organizaciones se desintegran porque los millennials, yo también soy millennial, nos vamos de nuestras ciudades de origen, ¿no? En general en el estudio apareció que los gays se van más a las ciudades más grandes, las lesbianas por ahí eligen espacios menos grandes y más rurales, y eso es interesante también de indagar, pero no hay un círculo virtuoso en los espacios no metropolitanos porque esto recae en pocas personas y en espacios como muy extraordinarios y mucho menos en las prácticas cotidianas. Eso quería decir. Muchas gracias, José. Arce, no sé si quieres comentar algo. Sí, o sea, justo lo de la migración. Aquí lo vemos mucho. Jalisco es un estado receptor. O sea, hemos notado que mucha gente se muda a Jalisco. Uno, porque hay oferta académica, hay oferta laboral, es un estado que se ve como de los estados, entre comillas, fuertes. No vamos a echarle flores a ningún gobierno estatal, pero es un estado que ha sido abierto. Entonces hay mucha población de los estados cercanos. Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, o sea, Colima. Bueno, la mayor parte de mis amistades, es muy curioso, hicimos así como cuentas la otra vez y era como de muchos no somos de aquí. Y era como de ¿por qué llegamos aquí? No, pues la mayor parte porque nos vinimos a estudiar o a trabajar.
pero aquí hemos podido encontrar nuestras versiones más auténticas. Y es porque venimos de poblaciones más pequeñas, de familias mucho más conocidas, donde allá eres la hija de, el hijo de, el hermano de. Entonces aquí eres una persona más. Y el anonimato te permite ser. Entonces, en términos LGBT, es completamente cierto. Hay un formato en TikTok que es algo así como de qué tan fuerte te pegó el de hetero a queer. O sea, lo estoy traduciendo más o menos y es de muestras una foto de cómo te veías antes y cómo te ves ahora. A mí me gusta mucho TikTok, la verdad lo uso mucho. Y estaba pensando lo mismo otra vez, como de cómo nos vemos, o sea, cuando estábamos todavía en sitios más tradicionales y cómo ha ido cambiando la estética, cómo ha ido cambiando la corporalidad y nuestro habitar, nuestra identidad y orientación. Entonces, Guadalajara, insisto, conservadora voluntad, nos ha permitido ser ese espacio receptor. O sea, aún que es muy tradicional, si tienes un cierto poder adquisitivo, te permite ser. Si tienes para pagar este café, si tienes para traer la ropa de tal diseñador, si tienes para ir a tal muestra artística, o sea, si te mueves en un círculo muy particular, académico, cultural, de gobierno o deportivo, porque hemos visto crecer la cantidad de lesbianas visibles a través del fútbol femenil aquí en Guadalajara. O sea, o sea, yo lo veo cruzado como de sí puede ser quien quiere ser, pero sí está basado en un capital evidentemente económico, cultural y capital sexual. Entonces, sí lo he notado más, o sea, como de ya lo veo en mis amistades cercanas, como de ya tenemos el poder adquisitivo para poder hacer las cosas que queríamos hacer antes, para tener la carrera que queremos tener y no lo hubiéramos logrado de habernos quedado en nuestros sitios de origen. Pero yo, en lo personal, volteo a mi sitio de origen y digo, o sea, el movimiento le falta, la representatividad, o sea, veo las lagunas y una parte de mí se siente muy mal de decir, ay, si yo estuviera ahí, haría, pero tú no estás. O sea, no le vas a decir qué hacer. O sea, no te pongas en un plan de yo que vivo en la ciudad, te vengo a decir a ti qué hacer. Entonces, me muerdo la lengua todo el tiempo. Como de, no es mi sitio. Puedo ofrecer ayuda, pero no decir qué hacer. Entonces, quienes ya salimos, vemos con otros ojos. La experiencia y los años nos han dado también, pero contrasto mucho la experiencia LGBT en Guadalajara y la experiencia LGBT en otros sitios pequeños, donde ser el gay visible de la ciudad conlleva muchas cosas. Y aquí eres uno más de la lista, no eres el único. Entonces, me encantaría tener la oportunidad y los saberes para poder fortalecer los movimientos y las resistencias de mi lugar de origen sin parecer que estoy explicándoles qué hacer. No quiero dictar cátedra, quiero es como de cómo te puedo ayudar, sin que se vea condescendiente. A mí me encantaría eso. Y un exalumno es quien está llevando la batuta del movimiento en el pueblo del que soy. Y o sea, me siento muy orgullosa, pero al mismo tiempo es como de, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo para que? Porque sé que tormentas vienen y te las quiero ahorrar, pero también sé que es un momento seminal en tu vida, entonces creo que te tiene que golpear la ola. O sea, ya no sé. Entonces, todos estos temas son cosas que yo platico todos los días, porque esto estudio, esto vivo, esto soy. Entonces, siento que tengo menos certezas de las que debería. Continuamente tengo más preguntas que, que datos que compartir. Por eso me gusta la historia, porque te puedo decir, este año, y se acabó. En cambio, si me preguntan de lo contemporáneo, siempre llego a, no sé. Muchas gracias. Oye, tenemos una pregunta en el chat que justamente es sobre otra parte del colectivo, ¿no? Dice Marta Mari. Muchas gracias a ambos por compartir sus temas. Actualmente estoy haciendo una investigación sobre la experiencia en los espacios públicos de personas trans y no binarias. No quisiera extenderme mucho, pero quisiera preguntarles cómo han visto el tema de espacios públicos en disputa en personas LGBT más y las posibles formas que tienen o que hacen para resignificarlos. Y por otro lado, ¿habrá algo que puedan compartirnos sobre geografías emocionales? Y no sé si alguien quiera participar en esto. Ahora se vuelve a levantar, van y luego José. Aquí tenemos un ejemplo buenísimo. Tania no me va a dejar mentir. Guadalajara se está peleando el parque.
porque hay una mercadita feminista separatista de un lado. Entonces, hace 2 años, si no me equivoco, noviembre del 21, creo, agredieron a una mujer trans porque entró a un espacio de mujeres. Entonces, fue un zafarrancho y fue horrible. Y nos volvimos noticia nacional por eso. Entonces, a mí no sé, a mí me hizo sentir muy mal, como de no hemos hecho lo suficiente para proteger a las mujeres trans. Entonces, salimos una semana después y acuerpamos. Literalmente nos paramos de ese lado del parque, no fueron las chavas. Y como últimamente ha pasado, al menos acá en México, no sé, en Argentina, hubo Vogue. Aquí, cada vez que se trata de una resistencia, salen a boguear y es como de, perfecto, ¿qué más? Está bueno. ¿Y qué más? Ayer hubo Drag Race México, claro que lo vi, estoy muy contenta. ¿Y qué más? ¿Qué más hacemos? Entonces, pasó eso. A partir de eso, hemos ido dando lata en el rescate de ese espacio público en particular, que sea para todas las personas. Entonces, estamos pensando, ya juntaron firmas, vamos a poner un monumento, que idealmente es un monumento LGBT, a la memoria de las personas que fallecieron por VIH en los 80s, 90s, y como a la resistencia de ese espacio como un espacio incluyente y LGBT. Y está precioso que pongamos un monumento, pero yo quiero un monumento vivo. Yo quiero poder asegurar que las mujeres trans que pasan por ahí no van a ser agredidas. Entonces, Rosario acaba de mencionar también, o sea, igual ya fuimos se inauguró Andrógina este año. Andrógina es el festival queer del Museo Cabañas. El año pasado yo tuve la expo de las Patlas, obviamente hablé de su historia, y este año es sobre personas trans, varones trans y personas no binarias. Y son sus historias de vida plasmadas en el museo, además de obra artística de estas, o sea, de personas trans, varones trans y personas no binarias. Entonces, ha sido como un muy buen vehículo para meternos en sus historias de vida y de sus tránsitos, de no nací aquí, si nací aquí, soy de dónde, cómo me nombro, cómo me di cuenta que quiero ser esta persona, cómo he intervenido en mi cuerpo si es que lo he hecho. Entonces, a mí se me ha hecho muy chido, o sea, hay un límite a lo que mi corporalidad me permite. Yo no soy una persona trans, soy una persona no binaria. Entonces, en este espacio artístico, el poder entrar a su historia y decir cómo sería el tránsito de la vida diaria cotidiana si yo fuera esta persona, o cómo ha sido para él, para ella. Entonces, para mí ha sido muy chido, además de la relación personal con personas trans y no binarias, pero creo que mucho está en el passing, tristemente, si pasas por una persona cis. Y creo que no hemos podido como desarticular el binarismo, o más bien como el performance de género binario. O sea, ¿por qué le exigimos a una persona NB que se vea andrógine? ¿Por qué le exigimos a un hombre trans pasar de cierta forma? O sea, y a mí se me hace que ese es como, desde mi percepción, parte del problema principal de vivir la ciudad, la onda de la performática de género y los espacios exclusivos. Si yo tengo estos genitales, entonces, y aquí son transfóbicos, entonces, ¿a cuál baño voy? Entonces, la eterna bronca del baño, la eterna bronca de los espacios exclusivos. El metro de aquí, que es el tren ligero, no tiene un vagón de mujeres, entonces no tenemos ese problema. Pero, y de geografía emocional hay muchísima bibliografía. Yo creo que ahorita no nos da el tiempo, pero sí. Entonces, Tania, por ejemplo, que estaba comentando aquí, Tania también podría explicar, si le buscan en algún momento, más sobre la vida LGBT en Guadalajara. Muchas gracias. Adelante, José, y luego si quieres, Tania, te damos la palabra. Adelante, José. Sí, muy corto. Me encanta lo del Vogue. Acá también es algo muy de ahora, de estos últimos años, por influencia de Netflix. Tampoco es que reivindican la historia, ven una serie de Netflix y bueno, los centennials. Pero lo que quería mencionar es lo de las geografías emocionales. Yo ahora el libro que recuerdo es el de Ana Guitart, Ortiz Guitart, que se denomina ese libro Cuerpos, Emociones y Lugar, aproximaciones teóricas y metodológicas desde la geografía, que es la ciencia que conozco.
Y después, lo mismo, ¿no? La resignificación de los espacios públicos a partir del arte me parece muy potente, pero también es cierto que es una cuestión exclusiva de las grandes ciudades. O sea, los grafitis, todo es bien de las grandes ciudades, y en los espacios no metropolitanos todas esas iniciativas tienen bastante resistencia. De hecho, en Bahía Blanca, acá que es la ciudad que habito, en su momento, cuando se quiso simplemente pintar la calle con las banderas con los colores de la bandera del orgullo, hubo toda una resistencia por parte del municipio. Entonces también es como que siento que es un método que también se corona en las grandes ciudades o en las ciudades como turísticas. Y bueno, más allá de eso hay como que ser más creativos en esa resignificación del espacio público, eh, pero a su vez no caer en esto de lo efímero, porque las veces que se han intervenido en lo público es como que dura 2 horas, y después es como que no afectás la dinámica urbana, no afectás en términos de provocación al transeúnte que todos los días domina ese espacio público. Gracias, José. Ya se animan bueno, han puesto comentarios aquí en el chat. Yo les invitaría tanto a Tania como a Vanessa que prendan su cámara, su micrófono y se animen a participar. Adelante, Tania. Sí, pues de lo que hablaban, digo, solo quería aportar algo como rápido, la presencia y apropiación en Guadalajara, ¿no? De casas de Vogue o presentaciones de libros o shows de stand-up, de comedia de stand-up de personas que son LGBT en espacios públicos gratis y que a fin de cuentas pues sí rompen la dinámica de la gente que camina siempre por ahí, ¿no? Y que voltean y dicen, ah, mira, o sea, esto no lo había visto, ¿no? Y que nos puede parecer como muy, muy normal o muy común a la gente que vamos a esos lugares, a esos eventos, pero que pasen en un espacio público gratis un día cualquiera, un sábado 12 del mediodía o un viernes a las 7 de la tarde, es muy importante. O también las reuniones en bares o restaurantes para ver episodios y capítulos de realities de dragas, ¿no? Donde yo ayer fui a uno igual a un lugar que no es LGBT, que era un lugar de cerveza artesanal y me invitaron y al lado había un café pues no LGBT y la gente volteaba y decía, ¿por qué gritan tanto y por qué se emocionan? Y creo que eso pues iba como moviendo, ¿no? A que la gente diga, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Y se hace pues presencia y apropiación a fin de cuentas en distintas zonas de la ciudad. El bar de ayer fue por la colonia Chapalita, donde no sucede mucho eso acá en Guadalajara, ¿no? Y pues está bonito pues que sucedan ese tipo de manifestaciones en la ciudad, además del Parque Rojo y otras zonas, ¿no? Gracias, Tania. Vanessa, ¿te animas a leer tu comentario o a comentarlo en voz alta? Sí. ¿Cómo están? Un saludo desde Colombia. Bueno, de pronto recogiendo algunas cosas pues, que han mencionado los compañeros, me gustaría como comentar un poco de lo que les escribí acá. Y es que, bueno, yo estudio para ser profe, estoy estudiando licenciatura en Ciencias Sociales. Y digamos que todo este tema de los obstáculos que tienen las personas que se enuncian o nos enunciamos como queer, me genera, o bueno, me cuestiona un poco cómo va a ser o cómo se va a transformar, cómo va a hacer que se transforme la ciudad en algunos momentos, porque todas estas cosas, o bueno, que todos estos elementos mediáticos a partir de TikTok, a partir de todas las redes sociales que mueven, no sé, de las personas jóvenes como yo, porque bueno, soy muy joven todavía, van a transformar de alguna manera los obstáculos que nosotros estamos viendo ahorita. Digo, estamos evidenciando la forma como la ciudad nos permite ser para de pronto quienes tenemos un cierto capital para el disfrute, pero no sabemos qué va a pasar con estas infancias que se denuncian como tal y que no viven de pronto como uno tuvo su experiencia desde el escondite, ¿sí? Entonces, hablo de esto desde la experiencia porque en mis prácticas estuve en un colegio femenino, de hecho, y incluso se cuestionan sin haber una introducción pues, sobre el tema, sobre los espacios asexuados, sobre los roles de género, sobre, bueno, ¿por qué tengo que utilizar faldas si soy una mujer? ¿Por qué no puedo amar a otra mujer? O sea, todo este tipo de cosas y esas incógnitas, siento que a la larga pueden llegar a transformar la ciudad de alguna manera
porque están llegando nuevos movimientos y nuevas formas de resistencia que no se enuncian únicamente en la protesta, que claro, sí se suman, digamos acá en Colombia, bueno, en Bogotá, porque como siempre no se denuncia bajo la metrópoli, existe algo pues para el mes del orgullo, que es la contramarcha, y es como esta marcha pues anti lo capital, anti la bandera LGBT, pues desde lo mercantil, desde el capitalismo y todas estas cosas que hace mucho tiempo no existían, esto es muy nuevo. Entonces son otras formas en las que llegan cosas como el Vogue, como las representaciones artísticas de otras personas que se enuncian no dentro de, bueno, hay diversidades sexogenéricas si se quiere. Entonces, todas estas transformaciones van a ir llegando en un futuro muy, muy cercano, porque son infancias que están resistiendo desde otras formas que nosotros de pronto no aprendimos o no vivimos, que, bueno, difieren mucho de lo histórico, como lo mencionaba Arcelia, que me parece súper importante. Y ya, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Pues ya tenemos que cerrar, pero yo quisiera cerrar preguntándoles, o si pueden hacer un comentario también, sobre algo que a mí me inquieta. Y es que en las ciudades, en general, bueno, en todo lo que implica la gestión, hay como yo siento que hay esta parte de protesta, resistencias y cambios culturales, a lo mejor, pero que no necesariamente, y sobre todo las nuevas generaciones, cuando se enfrentan a las estructuras, o sea, por ejemplo, acceder a servicios públicos, por ejemplo, pienso en poblaciones trans, bueno, justo en que tengan que pedir servicios de salud y no hay capacitación, hay una violencia institucional fuertísima en muchos lados. ¿Cómo trascender eso? O sea, ¿cómo hacer las ciudades más amigables, no solamente en cuestiones de uso de los espacios que ya están, sino, por ejemplo, en términos de diseño espacial, pues considerando los usos que dan las distintas corporalidades, ¿no? Y considerando que son legítimos sus intereses y cómo coincidimos también, porque además ya lo habían planteado por aquí, el tema de los intereses encontrados. Yo ahí nada más, por ejemplo, pensando en baños públicos que sean sin género o sí con género, pero ¿qué implica? Las violencias a las que uno está expuesto, dependiendo del colectivo en el que esté. Entonces, ¿cómo gestionar eso por un lado? Que no, a ver si pueden dar una reflexión al respecto. Y otra cosa es cómo transformar las estructuras. Gracias. ¿Quién se anima? O una reflexión al respecto. Me quedé pensando en lo de las infancias. Acá también tenemos incluso legislación sobre infancias trans. Jalisco te permite cambiar tu acta de nacimiento antes de, por ejemplo, CDMX. Entonces muchas familias vienen para acá a hacer sus cambios. Evidentemente hay resistencia conservadora, pero sí he visto, me da gusto, a lo mejor sueno como señora católica, como este formato, ¿no?, de meme de señora católica, pero me da mucho gusto y al mismo tiempo no cuestiono la agencia de las infancias, de poder decidir sobre sus identidades, sobre sus cuerpos, sino de a qué tipo de información estén expuestas y expuestos. Como de, está perfecto que quieras decidir. Claro, no te estamos diciendo que no, dale, pero ofrecerte información variada y cómo hacer el mejor acompañamiento informado de esas infancias. Eso es todo. O sea, no cortar su agencia, solo hacer un buen acompañamiento informado. Porque sí lo he visto. O sea, a mí me sorprendía cuando empecé la tesis de que yo decía niñas, o sea, adolescentes de 13 años salieran del closet y se mostraran abiertamente como fueran. Y era como de, a los 13 años, o sea, como de yo, desde mi experiencia personal, o sea, a los 13 años no sabes nada. Pero esa era una lectura increíblemente adultocéntrica. Entonces, no, era como de, escucha y aprende, pero acompaña chido. Como de, vamos a responder tus dudas dependiendo de la edad que tengas. ¿No? Eso engloba muy bien con educación sexual integral. Más allá de las identificaciones disidentes, educación sexual integral. Sobre planear para todos. Yo pienso mucho en corporalidades. En la maestría estudié accesibilidad de los espacios y no era una onda, por ejemplo, de género, no era una onda de identificación, era una onda de corporalidad y de capacidad. Sheila Jeffries tiene una cita, Sheila Jeffries polémica en su propio carril, pero dice que una sociedad donde las lesbianas son libres quiere decir que es una sociedad ideal
o idealizada, porque todas las personas eran libres. Y a mí me hace mucho sentido decir, si una persona con una discapacidad física puede acceder y transitar libremente por la ciudad, quiere decir que la ciudad es accesible para todas las personas. O sea, como de el canario en la mina, pero en positivo. No de quién se enferma más, sino quién se enferma menos. Entonces, si nuestra persona más vulnerable está pudiendo acceder a los espacios de forma segura, quiere decir que también potencialmente es segura para el resto de las personas que no tenemos una discapacidad física, pero que necesito una ayuda para subir algo porque mi rodilla no está chida, o necesito un apoyo porque soy una adulta mayor. Entonces, el tema de los baños ya lo veíamos venir desde un par de denuncias gringas. Yo creo que es uno de los problemas que siguen. No veo que lo estemos acatando de la mejor manera. Pensamos en una onda binaria, pensamos en una onda de yo no quiero ir al baño junto a una persona así, 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 porque potencialmente me puede violentar. Pienso en las infancias, ¿no? ¿Cuántas veces, al menos en México, vemos que la mamá entra con un niño al baño de mujeres y el niño se incomoda porque está en un baño de mujeres? La mamá le dice, es más seguro así, no puedes quedarte solo o no puedes ir al de hombres porque te van a atacar. Entonces, esa misma retórica, o sea, esa misma idea, pero en adultos. Entonces sí veo que no tengo la respuesta, pues, porque también cuestiono de entonces baños individuales, baños para todas las personas. Ali McBeal nos enseñó en los 90s que los baños sin género eran chidos, pero porque todos sexuaban en los baños. Entonces, era con otro propósito. Entonces, no veo una respuesta única porque no tengo la respuesta, pero creo que me parece que es una conversación que tenemos que tener y más pronto de lo que creo. Gracias, Alcia. José y Verónica, no sé si quieres comentar algo. Adelante, José. También en lo que dijo la compañera me quedé pensando que es también una forma de resignificar el espacio público, cambiar los encauces de la marcha. Acá, o sea, los Stonewall en los espacios no metropolitanos empezaron con la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina, en 2010, y siempre como que se circundaba la plaza principal. Y me parece que una forma también de resignificar el espacio público es yendo a los barrios, que la marcha pase por los barrios periféricos, no solo sobre el casco antiguo. Me parece que es una forma muy efectiva y que no requiere tanto esfuerzo a la hora de resignificar los espacios públicos. Y con respecto a las infancias, obviamente no soy especialista, no sé nada del tema, sí me preocupa, porque trabajo en colegios, cierta anarquía en la información. O sea, esto de estar tan pendiente de las noticias o de dónde vienen, me parece que hay una anarquía que no sé hasta qué punto es agencia, hasta qué punto es rebeldía, hasta qué punto es, no sé, me parece que lo tendría que analizar otro tipo de especialista, pero sí me parece que a cierta edad hay que cuidar un poco más qué información llega, porque bueno, a esa edad hay marcas que duran toda la vida. Y por otro lado, en relación a los baños, bueno, ha sido una gran discusión en la universidad y también el baño significa diferentes cosas para diferentes colectivos LGBT. De hecho, siempre el baño inclusivo por excelencia, sin tratar de ser una política pública, fue el baño de discapacitados. Ahí entraba el que... Y no hacía falta institucionalizar un baño unisex. Ahí iban varones, mujeres, gays, trans, al baño de discapacitados. Por eso es que también coincido con Arcelia. Me parece que las corporalidades tienen que hacerse más importantes en esta discusión. Y yo desconfío también un poco de institucionalizar todo. Desconfío. Me parece que hoy la causa LGBT está de moda, hoy como que está bueno habilitar estos espacios, pero los tiempos políticos van y vienen, y esto de institucionalizar todo a mí me parece muy maquillaje, entonces por eso es que siempre apuesto a las prácticas cotidianas y a que vaya desde abajo hacia arriba. Por eso es que a veces esto de los baños unisex y que esté el rector de una universidad inaugurando el baño unisex, a mí mucho no me convence. Tampoco me convence el lenguaje inclusivo.
en ciertas personas, me parece que son todos maquillajes y cáscaras, y cuando vas más adentro en la práctica cotidiana ahí se ven las insuficiencias. Entonces desconfío mucho de institucionalizarlo todo. No sé si di una respuesta, pero sí era una reflexión y con eso termino. Muchas gracias, José. Le doy la palabra entonces a Verónica Montes de Oca, que está levantando la mano. Adelante. Hola, pues bueno, quería agradecerles Mariana, esta iniciativa y por supuesto las excelentes intervenciones de Arcelia y de José. Y bueno, a mí me dejó mucho sentido. Estoy con una tesis de un alumno también sobre los gerontoespacios, de pronto de las contrasexualidades, ¿no? Un alumno muy valioso que vamos a publicar su tesis. Y bueno, creo que estos temas en la ciudad cada vez son mucho más importantes. Yo aplaudo la inclusividad de los diferentes grupos poblacionales que están abordando en esta serie de conversaciones. Y bueno, me hizo mucho ruido y bueno, me sigo pensando mucho esto que mencionabas, Arcelia, sobre los espacios, por ejemplo, esta confrontación, porque lo sentí como una confrontación entre como de pronto esta visión hegemónica de la Ciudad de México, ¿no? O como un modelo a seguir en México en general, en las distintas ciudades. Y bueno, lo cierto es que en cada espacio hay resistencias y surgen, como también las historias como legitimadas, ¿no? Por los grupos. Y también me hizo mucho sentido la misoginia dentro del mismo grupo LGBT de pronto hacia las mujeres lesbianas y a otros grupos internamente, ¿no? Y aplaudo mucho y me gustó muchísimo, aunque no se dijo como tal, la perspectiva intergeneracional que también recuperas, ¿no? Porque hay una visión intergeneracional muy interesante que me hace sentido cuando veo el curso de vida de pronto de los colectivos y todo lo que han experimentado en la historia del autoritarismo que vivimos en México, ¿no? Igual en Argentina, de pronto este autoritarismo brutal de los 70s, ese neoconservadurismo y conservadurismo que todavía existe en muchas zonas del país, incluso aquí mismo en la Ciudad de México. Yo vivo en una zona tremendamente conservadora y de pronto, bueno, me da mucho sentido porque esas resistencias existen, pero recuperar la historia y recuperar las luchas de tantas personas en los 70s y 80s, que ahora son personas mayores, incluso pues te da idea de que hay un curso de vida que distintas generaciones han experimentado y que han abierto el camino hacia las actuales generaciones, ¿no? Y a las libertades que tenemos el día de hoy, que todavía falta mucho, por supuesto, y que es una lucha constante, pues es cierto. Y como el espacio, efectivamente el espacio, los espacios, las ciudades, no es solamente una accesibilidad en términos de infraestructura física, sino también tiene que ver una accesibilidad en términos superestructurales, es decir, culturales, simbólicos, libertarios, obviamente, donde los derechos humanos de los distintos grupos, pues realmente sean ejercidos, se puedan ejercer, ¿no? Porque aunque no te prohíban a lo mejor normativamente o legalmente alguna cosa fascista, ¿no? De pronto sí hay espacios que en sí mismos ya generan una atmósfera de autocensura a veces también, ¿no? Y creo que eso en los espacios en la ciudad, pues se da con mucha claridad. Y bueno, me ha encantado lo que pasa también en esta ciudad blanca que mencionaba José, ¿no? Cómo las distintas ciudades, los distintos espacios, pues tienen luchas específicas, ¿no? Y resistencias muy especiales y muy valiosas, y qué bueno que descentralicemos, ¿no? No todos son las grandes metrópolis, aunque obviamente la desigualdad de México y la desigualdad de América Latina, pues es obvio que mucha gente se va a las ciudades porque, como dice Arcelia, en el anonimato, pero donde además hay un mayor nivel educativo, pues hay una visión distinta de los distintos grupos de personas con discapacidad, de personas mayores, de personas de colectivo LGBT y incluso dentro del mismo colectivo LGBT, pues diferencias también con las personas trans y con las personas lesbianas. O sea, esto es un proceso de construcción y yo la verdad que aplaudo mucho estos eventos. Nosotros hicimos una cosa muy bonita que me gustaría que pudieran ver en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales el viernes 16 de junio, que la verdad me gustó muchísimo porque tratamos de rescatar pues estas también experiencias vividas de los colectivos, ¿no? Entonces,
en este mes. Así que bueno, me ha encantado. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Arcelia. Muchas gracias, Verónica. Pues con esto yo creo que cerramos. No sé si Arce y José quieren hacer un último comentario para la posteridad. Entonces, si no, con esto cerramos. Vamos invitando a la gente que está aquí, pues que piense los temas, ¿no? Yo, que no vengo del estudio de estas comunidades, pero que sí de estudios urbanos, siempre me gusta invitar a que la gente se interese en los temas y darles las posibilidades tanto de campo académico como de construcción de sociedades justas, ¿no? En verdad es un potencial que hay que estudiar, hay que profundizar y hay que fortalecer como un eje académico, porque es una riqueza inmensa que no estamos aprovechando, ¿no? Y que tenemos que rescatar. Bueno, pues con esto cerramos. Muchísimas gracias a Arsenio Paz, José Larreche y a toda la gente que se incorporó, Tania, Verónica y todas las demás personas. Muchísimas gracias. Hasta luego, un placer.